Bienvenidos a esta sesión de diagnóstico y salud tiroidea. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Víctor Yamamoto Cuevas. El doctor Yamamoto es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM en México. Es endocrinólogo en el Hospital General de México, especialista en el Hospital San Angelino Universidad y fundador de Preveo y PADIM. Adicionalmente, el doctor es investigador en Clínica Villacuapa La Vereda en protocolos propios y de la industria farmacéutica. Es miembro del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes, ponente en diferentes foros nacionales e internacionales, autor y coautor de diversas publicaciones y capítulos de libros de metabolismo. Les dejo con ustedes al doctor Yamamoto para hablar sobre diagnóstico y salud tiroidea. Hola, es un verdadero gusto, es un verdadero placer poder estar con ustedes, charlar acerca de enfermedades tiroideas. Yo creo que es una de las características más importantes y que ha tomado gran relevancia, sobre todo después de enfermedades como lo que es el COVID, que se ha demostrado, trata de demostrarse que tiene un impacto directo en el incremento de estas enfermedades tiroideas. Obviamente, primero les presento mi conflicto de intereses. ¿Qué tan frecuente, qué tan importante es el problema tiroideo? Yo creo que es fundamental que lo podamos reconocer. Gran cantidad de nosotros en nuestra consulta llega continuamente pacientes que acuden con diferente sintomatología y que ellos relacionan con un problema tiroideo. Por ejemplo, doctor, es que estoy muy cansado. Doctor, es que no bajo de peso. Doctor, es que siento una bola aquí en el cuello. Doctor, es que la amiga de un familiar, del conocido de una vecina, dijo que seguramente tengo hipotiroidismo porque me veo muy hinchada. Bueno, son múltiples las características que vamos a tratar de desglosar a lo largo de esta charla. Sin embargo, yo creo que una de las características que tenemos que ver es que es una enfermedad, una condición que va a estarse incrementando de manera continua y que también está muy o sobrediagnosticada o subdiagnosticada en los diferentes países. Por eso es tan importante que encontremos esta relevancia con incremento de la prevalencia y de la incidencia propiamente de lo que es las enfermedades tiroideas. Veamos, por ejemplo, solamente aquí en América, cómo encontramos este tipo de alteraciones en Canadá, México, Chile, Colombia, Brasil, y que esto se está incrementando notablemente a lo largo del tiempo. Estamos viendo que las condiciones asociadas a enfermedades tiroideas son cada vez más frecuentes, cada vez más importantes, y que en ocasiones no podemos diagnosticarla de manera oportuna o de manera certera. Es un desafío clínico, es decir, la mayor cantidad de los pacientes entienden mal la enfermedad, eh, ellos mismos creen que la diagnostican, se meten en internet, se toman un perfil tiroideo y ven que tienen, tengo una T4 que está baja, pero ya con el hecho de tener una T4 baja, están pensando que tienen un problema tiroideo y entonces van al médico y si el médico no está bien capacitado, sí, le va a decir que tiene un problema tiroideo, que tiene una enfermedad tiroidea. Ahora, tenemos que ver que de manera oportuna, un diagnóstico claro y oportuno nos va a decir precisamente el momento exacto en el cual un paciente tiene problemas tiroideos. El diagnóstico erróneo es algo que se hace comúnmente porque no tomamos en cuenta edad, sexo, el peso, las características físicas de cada uno de nuestros pacientes. Y sí entiendo que para muchos médicos y pacientes darle hormona tiroidea a un paciente va a mejorar sus condiciones. Sí, incrementa el proceso metabólico, pero esto va más allá de solamente incrementar el proceso metabólico y por eso yo creo que el punto clave para comenzar a entenderlo es hablar de lo que son las hormonas tiroideas. ¿Cómo se forman las hormonas tiroideas? Tienen diferentes puntos que hay que analizar. ¿Por qué? Porque no es que se encuentren alterados todos estos puntos para llevarse a cabo la función tiroidea, pero para entender lo que lo veremos más adelante respecto a la fisiopatología, tenemos que entender cómo se forman. Punto número 1, la captación del yoduro, es decir, necesitamos el consumo de yodo. Y esto lo menciono porque se puso muy de moda por parte de nutrición que a los pacientes no les demos yodo, ningún alimento con yodo, o les demos una sobrecarga de yodo. La oxidación del yodo, la salida del yoduro, la yodación de tiroglobulina, todo esto, el acoplamiento, todo esto tiene que ver con la ingesta adecuada y el metabolismo propio del yodo. Obviamente,
cómo entra a lo que es el folículo, cómo se capta, rompe y se secreta, es fundamental entenderlo para poder hacer un análisis correcto respecto a que tener un proceso tiroideo no es tan sencillo. Y por eso hay que ver cómo comenzamos. Hay que ver que no comenzamos desde la T2, desde la T3, desde la T4. Es un proceso muy complejo que empieza desde la monoyodotirosina, pasa por la diyodotirosina, se forma la triyodotirosina sumando la diyodo y la monoyodotirosina, pero vamos a ver qué tan importante es esta formación, porque también me ha llegado últimamente muchos pacientes que lo que me traen al consultorio es una T3 reversa. Vamos a ver qué tan importante es esta. Solamente debemos de tomar en cuenta este concepto. Para la formación de la T3 necesitamos una diyodotironina con una monoyodotironina y el unirlas a estas forma T3. Pero quizá uno de los aspectos más importantes es cómo decide la glándula tiroides qué va a formar T3, T4, T3 reversa, metabolitos externos. Es muy importante que lo entendamos. Veamos esto. Esta parte creo que es la crucial. Vean cómo la glándula tiroides va a producir, sí, una gran cantidad, 100 nanomoles por día de T4, 5 nanomoles por día de T3 y menos de 5 nanomoles por día de T3 reversa. De aquí es muy importante que partamos que tomar determinaciones de T3 reversa es solamente para cierto tipo de pacientes que cumple con cierto tipo de características. Si yo a fuerza quiero encontrar una enfermedad tiroidea, la puedo encontrar buscando dónde se encuentran incluso alterados los metabolitos de la hormona tiroidea. Por eso es más importante que evaluemos el punto exacto. La principal fuente de formación de T3 no es la que sale de la tiroides, nada más salen 5 nanomoles. La principal fuente de la T3 es la T4. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta que la evaluación fundamental es a través de la T4. Ahora, una vez que se forman las hormonas tiroideas, estas se tienen que almacenar y paulatinamente ir liberando. También eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar desde cómo se atrapa el yodo, cómo se forma la tiroglobulina y cuándo vamos a pedir tiroglobulina. También la tiroglobulina la pedimos en cierto momento y con cierto tipo de pacientes. Ahora bien, en este almacenaje tan importante y liberación de las hormonas tiroideas, la captación es fundamental, pero pedir una captación de yodo o pedir hormonas captadoras de yodo, o pedir proteínas captadoras de yodo, tengo que evaluar perfectamente bien qué es lo que quiero. Y por eso es muy importante evaluar el punto claro y clave de lo que necesito. Estos son los rangos de diferencia de T4 total, T3 total, T4 libre, T3 libre y de TSH. Vean ustedes a su derecha que hay diferentes factores fisiológicos, no tienen que ser fisiopatológicos, pueden ser fisiológicos, donde hay alteraciones de la T4. Por ejemplo, en el embarazo, con cierto tipo de medicamentos, con ciertas alteraciones proteínicas, hay modificaciones de la T4 reversa. Hay modificaciones de la T4 total, hay modificaciones de la T3 total, hay modificaciones, por ejemplo, de la T4 total y de la T3 libre. ¿Por qué? Porque obviamente son diferentes características las que las van a modificar. Por ejemplo, fármacos, o por ejemplo, la T3 libre se va a modificar en caso de anorexia y de bulimia. Entonces es muy importante que la evaluemos. Según estos criterios, vean ustedes que una de las características más importantes que tenemos que estudiar es la valoración de la TSH y vamos a ver más adelante por qué es tan importante esta evaluación. Esta es precisamente la vía desyodante del metabolismo de la tirosina. Es decir, vamos a ver cómo se va a desyodar, cómo se van a formar los metabolitos y qué tan activos pueden ser estos metabolitos. Es muy importante porque también me he topado con muchos pacientes que ahora llegan y me dicen, doctor, es que lo que tengo es alterado el metabolismo del yodo. ¿Ok? Eso es sumamente complejo de medir y que obviamente, pues con que mida yo y determine yo la función tiroidea, me voy a dar cuenta cuál es el tratamiento y no estar evaluando precisamente cómo se está modificando el yodo. Vean ustedes, cuando nosotros pedimos una determinación de T4 total, este T4 total es la suma de la T4 unida a proteínas y de la T4 libre. ¿Ok? Y al final lo que me interesa es conocer el metabolismo de esta T4 libre y el impacto que puede llegar a tener precisamente para el control
de los diversos procesos metabólicos de la glándula tiroides. Datos importantes que debemos tomar en cuenta es que sí, la tiroglobulina es la que está almacenada en los folículos y vean ustedes una característica importante, almacena la cantidad suficiente de hormona para mantener al organismo de 2 a 3 meses. Por lo tanto, cuando encontramos un paciente que está teniendo hipotiroidismo, esto ya más o menos tiene una determinación de 2 o 3 meses en los cuales ha habido esta disminución de la función tiroidea. Respecto a esto, pues bueno, obviamente no toda la T4 liberada va a salir a la sangre, no toda la podemos medir, pero sí una característica muy importante es que necesitamos una conversión de la T4 a la T3. ¿Por qué? La T3 es la más activa, pero la fuente fundamental para la formación de la T3 es la T4. Por lo tanto, tengo que medir la T4 y tengo que medir la TSH, porque precisamente son las que me permiten conocer cómo se encuentra este metabolito. Y una vez que se liberan, tengo este transporte. Vean, más del 99.95% de la T4 y 99.5% de la T3 están unidas a proteínas. Y obviamente, si están unidas a proteínas, no tienen una acción biológica. ¿Ok? Las que tienen acción biológica son fundamentalmente las hormonas libres. ¿Y cómo se regula esto? Se regula desde el sistema nervioso central. Necesitamos tener un hipotálamo que funciona secretando TRH, que me da consecuencia en que la hipófisis secrete TSH y que la TSH tenga el impacto directo en la glándula tiroides para la formación y liberación de la hormona tiroidea. Básicamente, tenemos que evaluar función primaria en lo que es la glándula tiroides, secundaria en lo que es la hipófisis y terciaria en lo que es el hipotálamo. Y de esa manera también podemos comenzar a evaluar cómo se encuentra la deficiencia o las alteraciones asociadas a patologías tiroideas, como ven ustedes a su lado derecho. En esta fisiología, entonces, no olvidemos que intervienen 3 glándulas: hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y el 90% de las enfermedades, 95% de las enfermedades, se encuentran fundamentalmente asociadas a la tiroides, no al hipófisis, no al hipotálamo. También me ha pasado que me llegan pacientes que me dicen: doctor, es que dice mi médico que lo que tengo es una deficiencia hipofisiaria porque tengo hipotiroidismo secundario. Eso es sumamente difícil de evaluar y vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Pero al final, bioquímicamente lo que encontramos es esto. Vean ustedes el eje donde tenemos la TSH y el eje donde tenemos la T4 libre. Vean ustedes que aquí no viene T3, estamos evaluando la T4 libre. Y en base a esta determinación de cómo funciona la T4 libre, vean ustedes que solamente en el medio encuentra una función tiroidea normal. ¿Qué es lo que vemos? Vemos en el análisis dónde se encuentra el hipotiroidismo primario con una T4 libre baja y una TSH alta. Y también encontramos al hipertiroidismo primario, donde encontramos una TSH baja con una T4 libre alta. Por lo tanto, la medición de estas hormonas son las características más importantes para determinar precisamente la función tiroidea. Aquí no viene que determinemos T3 reversa o eso se pide en pacientes muy peculiares con ciertas dudas diagnósticas, pero es muy importante que tomemos en cuenta estos criterios, porque obviamente el rango de normalidad es muy corto. Cualquier tipo de alteración lo puede llegar a tener mucho más alterada, como podremos ver. Pacientes que tienen tumores secretores de TSH, yo en prácticamente 26 años de especialidad nunca he visto uno. Entonces es muy importante que lo evaluemos para saber dónde pueden estar los problemas y hacer una determinación de hipotiroidismo primario, hipertiroidismo primario y dónde se encuentra mi paciente para evaluar si se encuentra en características normales. Por eso es tan importante que lo evaluemos de manera pronta, de manera oportuna. Hay diferentes tipos de procesos donde podemos encontrar alteraciones incluso de la TRH y de la TSH. Por eso es importante que cuando hacemos un análisis veamos todas esas características. Por ejemplo, la exposición al frío incrementa la TRH, que incrementa la TSH y por lo tanto las hormonas tiroideas. Por eso, en muchas ocasiones, es el simple hecho de tener un frío incontrolable lo que nos puede llevar a encontrar las características de mi paciente. Y no olvidemos que aquí la importante para evaluar el diagnóstico y el control de la paciente es esta, la TSH, porque la TSH es la que ocasiona
los cambios morfológicos en las células tiroideas, el crecimiento celular y lo que es el metabolismo de yodo. Depende completamente de la TSH, aunque tiene algunos otros factores donde se ve involucrada precisamente en el mantenimiento de la funcionalidad y de lo que es el metabolismo propio de la hormona tiroidea. Yo siempre le digo a los pacientes, les explico, a ver, esa es la glándula tiroides que secreta hormonas tiroideas, pero la glándula tiroides tiene una jefa. La jefa es la hipófisis y la hipófisis manda una orden. Esa orden se llama TSH. Esa TSH alta o baja determina si mi tiroides está funcionando de manera adecuada. Vean que incluso tiene efectos adicionales sobre la glándula tiroides, permitiendo la captura de glucosa, consumo de oxígeno, permite el funcionamiento y la estructura adecuada de mi glándula tiroides. Y obviamente esto ve modificadas las acciones propias de las hormonas tiroideos. ¿Por qué? No solamente estamos hablando de la glándula tiroides, sino de las funciones y de los receptores que existen para la glándula tiroides. Básicamente, la unión de esta T3 a receptores nucleares favorece la formación de cierto tipo de proteínas y la formación de cierto tipo de genes. Obviamente tiene efectos a diferentes órganos, ya sabemos muy bien que si hay hipotiroidismo desde el nacimiento, hay alteraciones desde el crecimiento, tiene acciones cardiovasculares, tiene acciones metabólicas, y esto es fundamental que lo recordemos. La glándula tiroides tiene acciones importantes en todo tipo de metabolismo. Por eso a un paciente le estudiamos todo el metabolismo, no nada más cómo está la función tiroidea, porque vamos a encontrar múltiples alteraciones. Esta T3 controla la expresión de múltiples genes y por lo tanto me va a favorecer no solamente que un sujeto no gane peso, sino las características propias de todo paciente. Sabemos muy bien que tiene efectos sobre el corazón. ¿Qué es lo que vemos? Un paciente con hipotiroidismo tiene bradicardia, un paciente con hipertiroidismo tiene taquicardia y se debe precisamente a los efectos que va a tener tanto a nivel de receptores nucleares. ¿Por qué? Porque mientras más cerca está el núcleo, más rápidamente es su acción y los receptores de hormonas tiroideas son nucleares. Básicamente las funciones podemos resumirlas en estos 10 puntos. Favorece síntesis y degradación de proteínas, tiene efecto en la erupción dental, síntesis y degradación de grasa, por eso el aumento y pérdida de peso. Son importantes en el desarrollo y maduración de lo que es el sistema nervioso central, periférico, es termorreguladora, el paciente tiene mucho calor, imprescindibles para el desarrollo físico, psicomotor, es importante para el consumo del oxígeno, metabolismo de calcio, es decir, funciona de manera importante en la mejoría o en la pérdida de los procesos metabólicos. ¿Qué tantas pruebas podemos hacer a los pacientes? Tenemos que estudiar todo lo que es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Es muy importante que hagamos una medición oportuna de lo que es esta glándula tiroides, de lo que es la medición de las hormonas tiroideas, de lo que es la medición de la TSH, porque a través de ella vamos a saber realmente si mi paciente tiene o no un problema. Ya vemos que la T4 es fundamental porque es de manera importante el origen de donde se sintetiza la T3, que es precisamente esta. Y sabemos que esta T3 en su mayoría está unida a proteínas, pero que al final la T3 libre es la que va a ayudarme a tener un metabolismo adecuado. Por eso es tan importante hacer determinaciones de TSH, de T4 libre, T4 total, T3 libre, T3 total, y obviamente eso es solamente para hacer el diagnóstico y el seguimiento lo iremos haciendo de diferentes maneras. Tenemos que hacer determinaciones de anticuerpos antiperoxidasa siempre que estemos evaluando enfermedades tiroideas autoinmunes. ¿Por qué? Porque precisamente es la que se ve afectada o encontramos en las tiroiditis autoinmunes, que obviamente es una de las características que actualmente los ginecólogos piden mucho para estudiar si la paciente está desarrollando una tiroiditis postparto. La tiroglobulina básicamente es un marcador de cáncer, pero también tenemos que evaluar sobre todo en pacientes que tienen hipertiroidismo. Hay que evaluarlo de manera adecuada, precisamente antagonizando con los efectos que podemos encontrar cuando hay anticuerpos antitiroglobulina positivos. Estos anticuerpos antitiroglobulina se miden también para diagnosticar las enfermedades tiroideas autoinmunes. Y ya no se diga más
junto con lo que son los anticuerpos contra el receptor, que precisamente estos anticuerpos contra el receptor son los que evaluamos para determinar si existe una hiperfunción tiroidea secundaria a enfermedades autoinmunes. Por eso, la selección del perfil es muy importante. Vean ustedes que básicamente no estamos pidiendo unas determinaciones de T3 libre, por ejemplo, si esta no viene al caso en la cantidad de los pacientes que estamos evaluando. Evaluamos las pruebas de captación de hormonas tiroideas también en cierto tipo de pacientes donde queremos evaluar el funcionamiento. Puedo tener un perfil tiroideo adecuado, pero puedo tener un funcionamiento inadecuado. Algunas otras que se llegan a pedir, pues bueno, depende mucho de qué es lo que tenemos en nuestro paciente. Muchos pacientes acuden a mi consulta, pero que lo que tienen es un bocio multinodular. Y no todo bocio multinodular ni se biopsia ni se opera. Hay que evaluar muchos de estos que se pueden encontrar en un bocio multinodular, porque básicamente lo que tienen es crecimiento de nódulos secundarios, que hay partes de la tiroides que trabajan y partes que no, las que crecen hipertrofian y las que no se atrofian. Entonces encontramos bocios multinodulares. Hay que evaluar cuándo y en qué manera se hacen este tipo de pruebas. Y también evaluar características donde hay, por ejemplo, en el caso de la biotina, que puede interferir de manera importante y que se toma actualmente en los gimnasios, dan biotina a diestra y siniestra y se da para la caída del cabello y se da para muchísimas cosas que obviamente puede dar alteraciones importantes. Entonces, hay que evaluar cómo lo hacemos. Sin embargo, obviamente hay algunos ensayos que no utilizan el método de captura de este tipo y por lo tanto pueden ser mucho más exactos para determinar si existen alteraciones tiroideas independientemente de si el paciente toma o no toma biotina. Y que obviamente, pues bueno, se emplea de manera muy importante la biotina para múltiples características en gimnasios y en estéticas. Entonces nada más hay que estarlo evaluando de manera oportuna, pero sabemos que hay pruebas que se saltan estas características y que pueden evaluarlo de manera adecuada. Entramos ahora a lo que son estas enfermedades tiroideas. ¿Qué pasa con las enfermedades tiroideas? Tenemos tres: hipotiroidismo, tiroiditis e hipertiroidismo. Independientemente de si se producen en la tiroides, en la hipófisis o en el hipotálamo, es muy importante poder evaluar cada una de estas y no confundirlas, porque me ha pasado que me llegan pacientes con hipertiroidismo a los que se les da hormona tiroidea. Y hay pacientes que llegan en hipertiroidismo porque se les da exceso de hormonas tiroideas. Por eso es muy importante que evalúe de manera temprana, de manera oportuna y vea cuáles son los síntomas más comunes, que para el paciente es: doctor, es que no bajo de peso, doctor, es que estoy muy cansado. Y ya les damos hormona tiroidea, ya lo tenemos controlado y el paciente está cansado. Sí, obviamente podemos estar cansados y no tener un problema tiroideo. El hipotiroidismo básicamente es esto: la deficiencia de la hormona tiroidea. ¿Ok? Se encuentra en el 2 a 3% de la población en general. Yo puedo decirles que después del COVID eso se ha incrementado notablemente y es una patología que se encuentra en un rango masculino-femenino de 1 a 10. Esto es muy importante y yo creo que es porque está subdiagnosticado en el hombre. La mayor cantidad de las pacientes o de los pacientes que me llegan sí son mujeres, pero porque se preocupan porque están subiendo de peso y algo no está bien. Están cansadas, tienen hijos y antes lo soportaban y ahora no. La clasificación depende mucho del tiempo de inicio, la severidad y obviamente la disfunción, si es primario, tiroideo, secundario, hipoficiario o terciario hipotalámico. Pero independientemente de la severidad o del sitio de disfunción, el tratamiento básicamente es siempre el mismo. La característica o la causa más común es el primario, que lo encontramos en prácticamente cualquier edad. Últimamente me han llegado pacientes de menos de 45 años con patologías tiroideas. Sin embargo, pues bueno, obviamente, mientras más crecemos, más patologías autoinmunes tenemos. Entonces podemos dividirlo en dos: en el hipotiroidismo manifiesto o clínico y en el hipotiroidismo subclínico. Básicamente es: la TSH está alta en las dos, pero en el subclínico las hormonas tiroideas libres son normales y en el hipotiroidismo clínico o manifiesto las hormonas tiroideas son bajas. Pero esta es una característica que, insisto, tenemos que evaluarlo según la edad. Vean, por ejemplo, aquí en adultos, en aquellos que tienen más de 70 años y en los que tienen más de 90 años. Y vean cómo se mueve la gráfica de la TSH hacia la derecha. Si a mí me llega una paciente que tiene 89 años, no le voy a pedir que tenga una TSH por debajo de 4.
Si me llega y tiene un TSH entre 5 y 6, o incluso entre 6 y 7, puedo considerarlo normal y tengo que evaluar cuáles son las características que lo acompañan para saber si tengo que dar un tratamiento. Estos son los síntomas que todos conocemos. El paciente está cansado, se le hinchan las piernas, tiene edema, sinfobia, parestesias, la voz se les hace ronca. Es el paciente que entra y desde que entra decimos tiene hipotiroidismo y tiene pérdida de la memoria, somnolencia, tiene la habilidad emocional. A los pacientes les digo, si un paciente me lo describió así, doctor, me levanto de muy buen humor. Pasa la mosca y me enojo, pero cuando la mato me pongo a llorar. Efectivamente, tienen esta la habilidad emocional con el incremento de peso. Sí, a todo paciente con obesidad hay que pedir el perfil tiroideo, sí. Y obviamente es muy importante la evaluación. El tinte amarillento, la bradicardia, el bocio, la piel seca, reflejos lentos. No solamente interrogamos, también exploramos a nuestros pacientes. A nivel cardiovascular, la bradicardia es muy importante. Los pacientes tienen hipertensión y muchas veces el problema es básicamente la hipertensión arterial y que obviamente nosotros estamos haciendo un análisis correcto de los pacientes. A nivel del sistema respiratorio hay hipoventilación. A los pacientes que les dio COVID se pusieron todavía peor de lo que podían haber estado. Entonces, una de las características más estudiadas y que no debemos de olvidar cómo lo evaluamos en cada uno de nuestros pacientes. Ahora bien, no hay que olvidar que muchos de los pacientes que acuden a la consulta en este momento, una de las características que tienen son precisamente estas. Lo que tienen es alteraciones en el sistema reproductivo, es decir, oligoamenorrea, menorragia, o tienen hiperprolactinemia. La TSH, la TRH no nada más estimula la TSH, también estimula la prolactina y muchas veces lo que tienen es una hiperprolactinemia y pensamos que tiene que ver con el problema tiroideo. Sistema neuromuscular. Vean ustedes que las características van más allá de doctor. Aumenté de peso y me siento muy cansada. En el sistema reproductivo hay que evaluar cómo se encuentran y que obviamente también depende mucho de si existen características anormales en el desarrollo sexual. También puede haber un hipotiroidismo o un hipertiroidismo secundario a este tipo de problemas. Entonces es muy importante que lo evaluemos. ¿Cómo se modifican específicamente las características o cómo se modifican las determinaciones de hormona según las determinaciones de ciclo hormonal femenino? En el sistema renal disminuye la tasa de puntuación renal, tienen caída de cabello, pérdida de cejas de nivel lateral. Es decir, es el paciente que entra, lo vemos y sí, tiene hipotiroidismo, pero a veces los signos, el paciente no leyó el mismo libro que nosotros y no lo tiene tan claro. Entonces tenemos que explorar más y sí, a todo paciente que tengamos duda, pedirle un perfil tiroideo, porque también hay afecciones a nivel bioquímico. Pero ven ustedes que una de las características más importantes es la hipercolesterolemia. Disminuye la cantidad de receptores de LDL colesterol, por lo tanto hay un incremento de la LDL colesterol. Y a estos pacientes no nada más es darles estatina. Si no corrijo el problema tiroideo, no vamos a corregir realmente dónde se encuentra el problema de nuestros pacientes. Vean ustedes que esta es la evaluación que tenemos que hacer. Hacer una evaluación clínica, medir la T4 total y libre, la T3 total y libre y la TSH. Y si queremos corroborar el diagnóstico y evitarnos todo el perfil en el cual no sabemos si darle o no tratamiento, tenemos que hacer determinación de anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Ya si nosotros queremos vernos más sofisticados, podemos hacer estudios de imagen. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es la determinación bioquímica para la detección de problemas. ¿Por qué es tan importante? La determinación la hago en base a la TSH fundamentalmente y en base a la determinación de T4, porque esta es la que me va a decir si el sujeto tiene un hipotiroidismo primario, subclínico o central. Vean ustedes entonces que una TSH alta con una T4 libre baja es hipotiroidismo primario. Cuando tenemos una TSH alta con una T4 libre normal es subclínica. Y solamente en el paciente que tiene ambas bajas, TSH y T4 libre, es un hipotiroidismo central. Y obviamente en base a estos signos, síntomas y determinación de TSH, T4 libre total y T4 total, T4 libre, encontramos precisamente el algoritmo que nos va a decir si a mi paciente le debo o no le debo de hacer tratamiento. Pero la determinación de anticuerpos yo se las recomiendo porque les va a permitir saber si al paciente debemos
o no de iniciarle un tratamiento. Y bueno, decidimos iniciarle tratamiento a un paciente. Ya vimos que tiene una TSH alta, una T4 libre baja y vamos a darle hormona tiroidea. ¿En cuánto tiempo esperamos una respuesta? ¿Cuándo consideramos que la respuesta terapéutica es adecuada? ¿O esperamos algún evento adverso? Los pacientes dicen, doctor, no es que yo no quiero tomar hormona tiroidea. Ayer me llegó una paciente que decía, doctor, es que yo estoy tomando hormona tiroidea de extracto de marrano. La verdad es que no tengo idea de cómo la fabrican, pero él me decía que era de extracto de tiroides de marrano. Yo dudo mucho que la hipófisis, la tiroides del marrano funcione igual y puede generar mucho mayores complicaciones. Sin embargo, pues bueno, este tipo de problema es algo que seguramente ustedes han visto, pero sabemos muy bien y se ha demostrado notoriamente que todas estas variaciones y la evaluación propia del paciente, la determinación de los factores clínicos son fundamentales. Son características que vemos al paciente desde que llega. Estas son las recomendaciones de tratamiento. A su derecha, en color rojo, van a encontrar las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología y la revisión que hacemos en pacientes, sobre todo geriátricos, arriba de los 65 años. Y ven ustedes que depende mucho de la TSH. Si básicamente se encuentra una TSH por arriba igual o mayor de 7 y favorezco la disminución de riesgos de mortalidad, puedo iniciar tratamiento y tener una TSH que vaya hasta 6. Todo depende de cada paciente. Tengo que evaluar riesgo-beneficio y obviamente no llevarlo a un hipertiroidismo porque puede ocasionarle un problema mucho más certero. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico? Recordemos, TSH elevada con T4 libre que se encuentra normal en valores de referencia. Y encontramos esta grado 1 y encontramos este grado 2. Una TSH que está por arriba de 10 o una TSH que está entre 4 y 9.9. El 75 a 90% va a tener una TSH por arriba de 10. Y entonces es donde determinamos si al paciente tenemos o no que darle un tipo de tratamiento. El hipotiroidismo subclínico es esa la definición. No es, es que salió con una T4 marcadamente o ligeramente baja y le voy a empezar hormona tiroidea. Y además le empiezan con T3, ni siquiera le hacen una evaluación correcta para empezar con T4. Depende de la edad, depende del sexo y también depende de la deficiencia que tenemos de yodo. Vean ustedes que obviamente el estudio de estos pacientes es fundamental para que lo entendamos cómo están evolucionando de características básicas. El tratamiento de los pacientes con hipotiroidismo subclínico depende completamente de los valores de TSH y si tienen más o tienen menos de 65 años. Si tienen una TSH por arriba de 10, pueden iniciar la hormona tiroidea siempre y cuando sea un riesgo-beneficio respecto a enfermedades cardiovasculares. Vean ustedes que una TSH de 0.4, 4.4 lo vamos a considerar normal prácticamente en cualquier grupo de edad. Es decir, los grados que están intermedios son los más importantes. Si vean ustedes, y es muy importante este parámetro, de 4.5 a 6.9 en pacientes arriba de 65 años no se recomienda el tratamiento. Si tienen entre 7 y 9.9, pues bueno, depende completamente de los factores de riesgo cardiovasculares que podemos encontrar. El tratamiento en personas por arriba de, si tiene más de una TSH por arriba de 10, empecemos el tratamiento, ¿de acuerdo? Pero también no se les olvide que no va sola. Hay que hacer una determinación de anticuerpos y evaluar si su enfermedad es o no autoinmune. ¿Cuáles son los factores que favorecen el tratamiento de hipotiroidismo subclínico en pacientes que tienen 4.5 a 10 de TSH? Estas son las características. Por arriba de 8, que vean que la TSH está progresando, que tenga bocio, pero yo creo que el punto más importante es el que sigue, la presencia de anticuerpos. Y que obviamente no le voy a dar hormona tiroidea para ver si se le quita el cansancio. La hormona tiroidea no sirve para quitar el cansancio. Entonces es muy importante que evalúe cuáles son las características y las causas de su cansancio. La preferencia del paciente, pacientes jóvenes, hay que evaluar los factores de riesgo cardiovasculares y si no tiene otra característica que es la que le está condicionando. Obviamente en embarazo y en deseo de embarazo es muy importante la evaluación oportuna de la TSH porque es una causa importante de infertilidad y una característica fundamental. Fíjense,
Desde 1970 se documentó que la generación de T3 biológicamente activa proviene de la bioconversión de la T4 a la T3. Por eso, el tratamiento que damos es T4, es levotiroxina. No le vamos a dar T3, y me ha pasado que les dan T3 a los pacientes con la idea de, pues voy a dar T3 porque es lo que aparece ligeramente bajo. O le voy a dar T3 para que tenga un metabolismo mucho más rápido. No, así no funciona. La mejor manera de controlar un paciente es a través de la T4. Yo le doy T4, este se convierte en T3 y tiene la capacidad de ir a la hipófisis, convertirse dentro de la hipófisis en T3 y obviamente permitirme una mejor regulación. Por eso es tan importante que el tratamiento con T3, con levotiroxina, es el tratamiento óptimo en los pacientes. Sí, hay diversas opciones de tratamiento y me ha tocado el paciente que llega con hipertiroidismo y lo operan y le quitan glándula tiroides. Y obviamente la cirugía también tiene mucho sus indicaciones. Me ha tocado pacientes con hipotiroidismo que lleguen conmigo que les dijeron, es que tenemos que quitarte la tiroides porque ya que ya no funciona, pues tiene riesgo de convertirse en cáncer. Simplemente hay que vigilarlos, no es patognomónico hipotiroidismo de cáncer. Vean ustedes que hay factores que incrementan el requerimiento de T4, embarazo, la terapia con estrógenos, ¿sí? En el caso del uso de anticonceptivos, en el caso de terapia de reemplazo por menopausia, hay fármacos que incrementan el catabolismo de la T4, como la fenitoína, ocasionan algunos otros mala absorción o aumento de la excreción de T4, y hay algunos fármacos que intervienen con la absorción de T4. Vean ustedes que es importante que lo estemos evaluando. ¿Cuál es un fármaco que interviene? El omeprazol. Por eso es tan importante que si van a tomar este tipo de fármacos, se tomen al menos media hora, una hora antes, lo que es la hormona tiroidea. Pero este es otro de los mayores problemas que hay, el uso indiscriminado de hormonas tiroideas para pacientes que ya tienen un hipotiroidismo o bien que se llega a dar hormonas tiroideas para el control de peso en pacientes con obesidad. Pero vean ustedes que suprimir la TSH aumenta el riesgo cardiovascular, hay arritmias y también aumenta el riesgo del desarrollo de osteoporosis. Básicamente debemos recordar que el objetivo de tratamiento es hacer que el paciente esté asintomático, hacer que los niveles de tirotropina estén en valores normales y que obviamente se encuentren características bioquímicas aceptables. Por eso vamos ajustando las dosis de levotiroxina. Y estas dosis de levotiroxina no se ajustan por semana, ¿de acuerdo? Se comienza con dosis estandarizadas. A esta es la fórmula por kilogramo de peso, aunque obviamente las recomendaciones son, empieza con 25 microgramos y vele incrementando según se vaya presentando. ¿Cada cuándo? Cada 6 a 8 semanas, con el objetivo de mantener valores adecuados de TSH dependiendo de las características de cada paciente. Esto es fundamental, cada 6 a 8 semanas. No la voy a citar cada semana para ver qué pasa. Y obviamente, dependiendo de cómo voy incrementando la dosis de levotiroxina, voy teniendo efectos en el paciente. No porque el paciente llegue con una TSH de 10, voy a empezar con 100 microgramos. ¿De acuerdo? Porque luego tenemos un paciente que comienza con hiperfunción tiroidea. Mi recomendación es que empiecen, como dicen las guías, entre 25 y 75 microgramos y vayan viendo, dependiendo de las características de cada sujeto, cada 4, 8, 6 semanas, que es el punto medio, la evaluación de cómo se encuentran los parámetros. La indicación es 1 hora antes de cualquier alimento en ayuno, no se les olvide. Pero imagínense que me llega el paciente que está con, toma una tableta, un cuarto, los lunes, miércoles y viernes. Luego vas a tomar 3/4 partes de la tableta martes y jueves y vas a tomar una entera el fin de semana. Es decir, si yo saco lo que el paciente toma a la semana, el paciente está tomando 725 microgramos por semana. Es una dosis acumulada por semana. Por lo tanto, al paciente le tocan 103.5 microgramos al día. Si este paciente que estaba con 1/4, después 3/4 y después una entera los fines de semana, le doy 100 microgramos al día, tengo la misma concentración sérica por semana. Por eso no es manejar múltiples dosis, hay que manejar una sola dosis que les permite el ajuste para mantener una TSH adecuada. Hay muchas presentaciones, ya los laboratorios nos dan múltiples presentaciones. Aprovechémoslo para hacer que el paciente tenga una vida simple, que van desde 25 microgramos hasta 200 microgramos y que se van a adaptar según la dosis acumulada que necesitamos
de los pacientes, porque al final el régimen simple hace que al paciente se le haga la vida más fácil. Cuando a mí me llega el paciente que está tomando una pastilla y media los lunes, miércoles y viernes y el resto de la semana toma una sola y le digo, ¿sabes qué? Necesitas tomar nada más 3/4 partes de las pastillas, es más que suficiente, ¿sí? O debes de tomar una de 75 microgramos, es más que suficiente. Entonces, es simplificarle al paciente la vida para que le sea mucho más sencillo el cómo va a ser, y obviamente esto me permite tener una dosis fija, no una dosis variable a lo largo de la semana, ¿ok? Entonces, hay que hacerle la vida más simple, hay que evitarnos complicaciones. Y ya para terminar, vamos a tocar el último de los puntos que me parece fundamental, hipotiroidismo y embarazo. Hay que recordar que a toda mujer embarazada le hacemos múltiples estudios, pero aquí le determinamos TSH, T4 libre y anticuerpos, ¿ok? Obviamente hay que evaluar cómo se encuentra para saber cuáles son las características. El hipotiroidismo primario afecta del 3 al 10% de todas las mujeres. Básicamente el embarazo es hermoso, pero el embarazo tiene su cuerpo extraño que genera enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales la tiroiditis es algo que se puede llegar a presentar. Hay que evaluar la T4 libre, hay que evaluar la TSH, pero, y esto es muy importante, hay que evaluar cómo se encuentra toda la función tiroidea. ¿Por qué? Porque la función tiroidea va a variar según el trimestre del embarazo. Vean ustedes cómo se encuentra modificada. Simplemente el hecho de tener un incremento de la hormona gonadotropina coriónica. Esta semeja mucho la estructura molecular de la TSH y puede incrementar la secreción de hormonas tiroideas, pero ocasionar una disminución de la propia TSH. Entonces es muy importante que lo evalúe y que obviamente dependiendo del momento del embarazo es el ajuste propio que le voy a dar a las cantidades adecuadas de la dosis de hormona tiroidea que estoy manejando a una paciente. Vean ustedes cómo se encuentra según las elevaciones que hay por hormona gonadotropina coriónica. Vean que cuando hay una elevación de la hormona gonadotropina coriónica, hay una disminución de la TSH. Obviamente, también hay un incremento de las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. Vean cómo la elevación de la progesterona va a tener también un impacto directo en lo que es la secreción o la formación de la T4 libre. Por eso es muy importante que analicemos el entorno de las pacientes y que dependiendo, como ven en esta gráfica, el punto del embarazo, determinemos cuál es la dosis adecuada para hacer que la TSH se encuentre perfectamente bien adecuada. Se prefiere la levotiroxina, por favor, no le den T3 a estas pacientes porque nada más nos mete ruido con los valores de la TSH. Hay que preferir la levotiroxina, hay que evaluar cada 4 semanas hasta la semana 20 y después de la 20 a la 34 y que obviamente nos permita conocer cuál es la evolución propia de la paciente. Y la determinación de anticuerpos es fundamental para saber si esta paciente termina con una tiroiditis y por lo tanto esta tiroiditis se puede condicionar un hipotiroidismo posterior. Me ha tocado pacientes que detectaron un hipotiroidismo durante el embarazo, les dieron hormonas tiroideas, se terminó el embarazo, le quitaron la hormona tiroidea, llegan conmigo 5 años después con hipotiroidismo. Según los objetivos, en el primer trimestre del embarazo, la TSH tiene que estar entre 0.1 y 2.5. En el segundo trimestre entre 0.2 y 3 y en el tercer trimestre entre 0.3 y 3. Y la TSH, según los criterios de la ATA, tiene que estar por abajo de 2.5 en el primer trimestre del embarazo. Esto es en pacientes que estamos controlando la función tiroidea. Si llega una paciente que no tiene hipotiroidismo, no tiene ningún problema y está con valores un poco más elevados, hay que evaluar nada más que no tenga un hipotiroidismo, pero no es indicativo de voy a empezarle hormona tiroidea. Vean ustedes cuáles son los desenlaces del hipotiroidismo según el ajuste de levotiroxina. Lo importante, insisto, es evaluar y tratar cada 6 a cada 8 semanas. Y dependiendo del trimestre del embarazo, buscar cuál es la dosis adecuada de levotiroxina que le voy a dar a mi paciente para tener concentraciones adecuadas de TSH. Y obviamente el manejo postnatal es importante. Hay que individualizar para precisamente saber si mi paciente está teniendo algún tipo de problemas. Lo importante aquí es llevar a mi paciente al eutiroidismo,
tanto antes del embarazo, desde el primer trimestre, y obviamente que cuando vaya a tener a su bebé, también en la preresolución, esté perfectamente bien controlada. El embarazo es maravilloso, pero ya sea por cesárea o por parto normal, el estrés requiere mayor concentraciones de hormonas tiroideas. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Por lo tanto, recapitulando, hay que evaluar en todos los pacientes los factores de riesgo. Les van a preguntar, oye, ¿mi enfermedad es hereditaria? Porque mis abuelos tenían problemas tiroideos. Mis pacientes, mis familiares tenían problemas tiroideos. Entonces, ¿qué tanto estos problemas tiroideos han tenido una repercusión importante en las características que yo tengo para el desarrollo de una enfermedad? ¿Ok? Esa es una característica importante. Por otro lado, tenemos la importancia del diagnóstico oportuno y la prevención. No porque mi mamá tuvo hipotiroidismo yo lo voy a desarrollar, pero sí es importante que si tengo características físicas, las estudie de manera oportuna. ¿Cuáles son nuestros desafíos y soluciones? Hay que apoyar a los pacientes, hay que explicarles cuál es el problema. En gran cantidad de los pacientes, ya quedamos, pueden tener obesidad, pueden tener sobrepeso y no por fuerza relacionarse a un problema tiroideo. Sin embargo, a todo paciente con obesidad necesitamos tomarle determinación de hormonas tiroideas. Y obviamente es importante en la salud femenina. ¿Y por qué recalco femenina? Porque recuérdense que se presenta 10-1 mujeres respecto a hombres. Y entonces es muy importante que a toda mujer que llega a nuestro consultorio le pidamos un perfil tiroideo. Nos explicaría muchas de las características de trastornos hormonales que puede llegar a tener el simple hecho de tener problemas tiroideos. Les agradezco mucho su atención y me encuentro a sus órdenes. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Yamamoto. Y bueno, a continuación vamos a pasar a una sesión de preguntas de la audiencia. Doctor Yamamoto, tenemos algunas preguntas. La primera nos están diciendo, ¿en qué momento es recomendable hacerse un perfil hormonal en mujeres en edad reproductiva para complementar el perfil tiroideo? Bueno, realmente o la intención sería que el perfil tiroideo formara parte de nuestro check-up normal, es decir, cualquier persona pudiera hacerse un check-up y pudiera hacerse una determinación de un perfil tiroideo, al menos de una T4 libre de una TSH, para poder tener realmente una buena valoración y poder saber si tenemos algún tipo de problema de manera prioritaria. Y que obviamente lo analice un especialista que nos permita y le permita a la paciente saber si tiene o no un problema de seguimiento. Gracias. La segunda pregunta es, en presencia de quiste tiroideo, ¿cuál es el abordaje, doctor? Es muy buena pregunta, depende mucho del tamaño del quiste tiroideo. Habitualmente, si no cumple con características propias para hacer una biopsia, pero sí es algo que tiene que drenarse, se hace un drenaje, se drena lo que es el quiste tiroideo, y esto habitualmente por algoritmos lo hacemos hasta en 3 ocasiones, y si no, pues bueno, ya se hace una aplicación de alcohol para poder hacer una determinación y poder eliminar lo que es el quiste. Muy pocas ocasiones se requiere una cirugía, que es algo que hemos visto muy recientemente, que se operan hasta los quistes. Entonces, habitualmente estos no se operan, sino que se drenan, se estudian con una patóloga. La siguiente pregunta está relacionada con adultos mayores. En los adultos mayores, ¿cuándo sí es recomendable dar tratamiento y con qué valor de TSH? Bueno, como comentamos en la charla, depende mucho de diferentes factores. Tomamos en cuenta pacientes que se encuentran por abajo de 65 o por arriba de 65 años. Y si dentro de la determinación del perfil tiroideo podemos evaluar los factores de riesgo cardiovasculares. Obviamente en un paciente de la tercera edad, en un paciente mayor, procuramos no llevarlo a un estado de hipermetabolismo en el cual pudiéramos favorecer el incremento de enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante tomar en cuenta la edad, tomar en cuenta los factores de riesgo y si realmente dar la hormona tiroidea va a mejorar sus condiciones generales, clínicamente hablando del paciente, además de bioquímicamente. Doctor, aquí nos preguntan, ¿cuáles son los valores de los anticuerpos para detectar tiroiditis de Hashimoto?
Es una buena pregunta. Depende generalmente bastante de lo que es el laboratorio. Aquí me ha tocado prácticamente ver valores de anticuerpos tiroideos antiperoxidasa de más de 5,000 con valores normales o por abajo de 5. Entonces, muy importante que evaluemos cuáles son las características del paciente, evaluemos la TSH y veamos que a no todo paciente que tiene anticuerpos elevados le vamos a dar el tratamiento. Eso es muy importante. El criterio para iniciar tratamiento no es la presencia de anticuerpos, es la presencia de un hipotiroidismo que pudiera o no estar acompañada de anticuerpos elevados. Y me parece que eso está relacionado con la pregunta que tenemos que también dice, eh, una consulta, si tienen un perfil tiroideo normal y los anticuerpos tiroideos mayor de 1000, ¿qué significa? El paciente puede estar cursando por una tiroiditis, pero no por fuerza tenemos que darle un tratamiento tiroideo. Acuérdense que es muy importante evaluar la TSH y las hormonas tiroideas para determinar si el paciente requiere un tratamiento, pero no por fuerza va a requerir un tratamiento por la pura determinación de anticuerpos. Lo importante no es la determinación de anticuerpos, es la presencia propia del hipotiroidismo bioquímico. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿qué utilidad tiene el índice de tiroxina libre y T-uptake? Perdón, ¿no escuché bien? ¿Qué utilidad tiene el índice de tiroxina libre y T-uptake? Es la recaptura como tal. Realmente eso es para cierto tipo o grupo de pacientes. Eso tampoco va a determinar el hecho de iniciar un tratamiento con los pacientes. Evalúa más la acción de la hormona tiroidea como tal. Entonces es muy importante que evalúe de manera oportuna cuáles son las acciones que debo de tomar, pero en base a, como ya hablamos, TSH y hormonas tiroideas libres, sobre todo T4 libre. Aquí tenemos un caso, nos dice, paciente de 85 años de edad con TSH de 11. ¿Es adecuado dar levotiroxina 1000 microgramos al día? Bueno, yo creo que, como comentaba yo a lo largo de la charla, no es iniciar con dosis altas, es iniciar con dosis bajas y estar haciendo ajustes. ¿Para qué? Para evitar llevar a un paciente que tiene hipotiroidismo a un hipermetabolismo. Entonces, es muy importante que evalúe el punto exacto en el cual debo de darle. Acuérdense que la TSH de 11 no va sola, tengo que analizar las hormonas tiroideas libres y en base a eso empezar a dar tratamiento. Y el ajuste lo voy haciendo cada 4 semanas. Eso es una de las partes más importantes. Perfecto. Una pregunta también que tenemos aquí, ¿cuál es el papel de la cronofarmacología en la terapia de reemplazo hormonal tiroidea? No escuché bien. Ya. Ya. ¿Cuál es el papel de la cronofarmacología en la terapia de reemplazo hormonal tiroidea? ¿De la cronofarmacología? Sí, dice cronofarmacología. Desconozco a qué se refiere con cronofarmacología, pero lo que sabemos es que la terapia de reemplazo la hacemos, como comentaba yo, con niveles de levotiroxina y es lo que vamos ajustando en los pacientes. Desconozco exactamente a qué se refieren con cronofarmacología. La siguiente tenemos, ¿qué utilidad tiene reportar en el perfil tiroideo el cálculo de yodo proteico? Depende. Ya vimos que podemos tener acciones en las cuales el paciente puede tener problemas tiroideos por alteraciones en la ingesta o metabolismo del yodo, pero eso es en casos muy particulares y tampoco va a determinar el si yo le doy al paciente hormona tiroidea más que darle a un paciente yodo. Entonces hay que evaluar si su problema de tiroideo es por deficiencia de yodo, por deficiencia de captura de yodo o por patologías tiroideas. Aunque ya vimos que lo más frecuente en los pacientes es un hipotiroidismo, pero dado a través de procesos de enfermedades autoinmunes. Entonces, esas son las características. Yo creo que un aspecto muy importante, tomando en cuenta las preguntas que me han hecho, es que algo que no se nos debe de olvidar es que lo que hacemos para hacer un diagnóstico correcto son las mediciones de TSH y en dado caso de las hormonas tiroideas libres, especialmente de T4 libre. Y eso va a ser lo más importante para que pueda yo saber cómo voy a evaluar a mi paciente. Ya si tengo dudas diagnósticas, bueno, hay otras opciones para poder saber hacia dónde tengo que dirigirme, pero específicamente la TSH y la T4 libre van a ser mi parámetro de medición más importante de inicio para hacerle algo adecuado a mi paciente.
Gracias. La siguiente dice, ¿qué medicamentos son los que causan interacción con el perfil tiroideo y qué se debe hacer? Bueno, realmente yo les comentaba, vaya, hasta la biotina pudiera tener un efecto. Yo les comentaba que hay que evaluar muy bien cuáles son los medicamentos que pudieran afectar no tanto el perfil tiroideo como la absorción propia de las hormonas tiroideas. Acuérdense que esta se tiene que tomar por lo menos 1 hora en ayuno. En algunos casos, bueno, con media hora nos basta. Pero una de las características que no se nos debe de olvidar es que la ciencia evoluciona, los parámetros de laboratorio también, y actualmente están hechos para poder hacer una determinación correcta y a tiempo de las hormonas tiroideas. Entonces, solamente tomar en cuenta que se debe de tomar la hormona tiroidea en ayuno para evitar que haya interacción con cualquier otro tipo de fármacos. Me ha llegado pacientes, hoy me llegó una paciente que estaba con levotiroxina y omeprazol al mismo tiempo. Obviamente ahí se va a alterar de manera importante la absorción de la hormona tiroidea. Entonces es muy importante considerar y explicarle bien a los pacientes que es en ayuno. Perfecto. La siguiente. ¿Por qué un paciente puede bajar el TSH bajo 0.002, un T4 libre normal, pero en un mes se normaliza el TSH? Es una excelente pregunta. A mí me llegó un paciente ayer de esas características y lo que pasa, que él no me había dicho, es que junto con la T4 él estaba consumiendo T3 porque alguien le había dicho que era la mejor opción. Entonces, es muy importante que recuerden que la evaluación del perfil tiroideo la hacemos por lo menos cada 6 semanas. Entonces, cada 6 semanas tomamos determinación de cuál es la mejor opción terapéutica para los pacientes. En base a eso, pues bueno, podemos ver que a nuestro paciente le damos hormona tiroidea, la TSH baja, la T4 libre se encuentra normal y eventualmente podemos tener a las 6 semanas un perfil tiroideo exacto. No hay que pedirle al paciente un perfil tiroideo por semana, porque eso no vamos a encontrar una modificación adecuada. Si un paciente tiene nódulo tiroideo, pero tiene el perfil tiroideo normal, ¿se debe biopsar? De hecho, es una de las condiciones. Si no tengo un nódulo hiperfuncional o hipofuncional, habitualmente lo que hacemos es biopsiarlo, pero según ciertas características. Acuérdense que las determinaciones de la biopsia lo hacemos en base a las características ultrasonográficas, que lo dividimos en TRADS 1, 2, 3, 4 y 5. La 1 y 2 no se biopsian, la 3, dependiendo mucho de las características que lo convierten en un TRADS 3, y TRADS 4 y 5 normalmente siempre las vamos a biopsiar. Hay que tomar características como el tamaño, la forma, la ecogenicidad, la presencia de calcificaciones y la presencia de vascularidad. Y dentro de estas características, la clasificación TRADS me dice si lo biopsiamos o no. Okay. La siguiente. ¿Qué utilidad tiene reportar el porcentaje de captación de T3 en el perfil tiroideo? Realmente ninguna, a menos que estemos buscando específicamente patologías asociadas a la misma. Por ejemplo, en el paciente eutiroideo enfermo pudiéramos hacer esta determinación, lo mismo que T3 reversa. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta las características de cada individuo y que obviamente, y me ha pasado, llega el paciente con un perfil tiroideo normal que tiene una captación de T3 baja y entonces el médico le dice, lo que necesitas es más T3 y le dan ese tipo de tratamiento afectando todo el perfil tiroideo. Entonces, son nada más para hacer un descarte con respecto a condiciones que pudieran generar la patología, pero eso no me determina inicio o suspensión de un tratamiento. Las siguientes. ¿Qué papel juega la medición del calcio en el hipotiroidismo? Realmente, acuérdense que el hipotiroidismo ocasiona alteraciones metabólicas en todos los aspectos. Sin embargo, la determinación de calcio la hacemos más que eso, por determinaciones de riesgo que puede tener en el hiperparatiroidismo o en el hipoparatiroidismo, no propiamente en el hipotiroidismo. Y doctor, tenemos aquí una última pregunta, ya para cerrar. Paciente que tomó hormona tiroidea como tratamiento para adelgazar. Además del hipertiroidismo, ¿qué otras complicaciones podrían tener y en cuánto tiempo de uso? Bueno, desgraciadamente sí, muchos pacientes llegan a tomar hormonas tiroideas para el control de peso. Esto tiene una repercusión importante a largo plazo. Altero los procesos metabólicos, puedo generar procesos asociados a hipermetabolismo y si no tiene hipotiroidismo, con el tiempo se lo puede ocasionar. Perfecto.
pues muchas gracias, doctor Yamamoto, por esta interesante charla del día de hoy, y muchas gracias también a todos los que nos escucharon desde los diferentes países. Gracias. Un gusto, gracias.